es hermana Viviana. Hoy queremos contarles una historia muy especial que sé que les va a gustar. Existía hace mucho tiempo, en una aldea, una señora llamada Matilde. Era una señora muy bondadosa, muy católica y que ayudaba mucho a las personas que recurrían a ella. Les enseñaba el catecismo, les daba de comer a aquellos que no tenían, etc. Esta señora Matilde tenía un niño encantador, hijo de ella, llamado Mateo. Y este niño acostumbraba jugar en el jardín de su casa con su gatito que se llamaba Mimoso. Cierta vez, doña Matilde tenía que ir a visitar a un enfermo y tuvo que dejar a Mateo en la casa junto con una señora que ayudaba a los quehaceres que se llamaba María. Mateo salió al jardín, pero antes de empezar a jugar, él recordó una enseñanza muy bonita que su madre le daba y le repetía siempre, que es la siguiente. Él juntaba sus manitos y estando en el jardín junto con su gatito, antes de empezar a jugar, pedía una protección muy especial y decía así: Ángel de mi guarda, dulce compañía, sé mi guarda y mi vigía. Y empezó a jugar amenamente con una pelota junto con el gatito. Pasaron ciertos minutos cuando de repente en el muro de la casa se asomó una señora rubia, muy sonriente, y que llamó la atención del niño porque nunca la había visto, no la conocía. Y esta señora empezó a intentar ganarse la confianza del niño. El niño empezó a hablar con ella, solo que ahí Mateo recordaba que su madre le decía que debía ser amable con las personas con las cuales él se encontraba. Entonces empezó a conversar con esta señora y ella cada vez atraía más al niño, Pero Mateo no se dio cuenta de algo. El gatito de él percibió las intenciones de esta señora y empezó a maullar y a sacar sus garras frente a la señora. Pero a Mateo, lamentablemente, no prestó atención en este detalle y le faltó cierta astucia y cierta experteza también. Poco a poco la señora lo fue llamando, atrayendo hacia sí, hablándole sobre las flores del jardín, sobre que seguramente la mamá de él era una persona muy buena, muy encantadora y así. Hasta que ella le preguntó dónde estaba su mamá. El niño le dijo que la mamá había salido hace algún tiempo y que la extrañaba mucho, que no era común que su madre saliera de la casa. Y esta señora, que era una bruja, realmente nada más y nada menos, le prometió al niño que lo llevaría donde estaba su mamá. El niño era pequeño, tenía 3 años, y desafortunadamente la señora consiguió cogerlo de la mano y se lo llevó. Pasaron unas cuantas horas. Doña Matilde volvió a su casa y empezó a llamar: Mateo, hijito mío, ¿dónde estás? Llegó tu mamá a casa. Cuando pasaba esto, el niño veía a su madre, corría, la abrazaba y, en fin, por el tiempo que no habían estado juntos, era comprensible que la extrañara muchísimo. Pero ese día no se escuchaba ningún ruido. Y la señora, muy preocupada, empezó a buscarlo por toda la casa y no lo encontraba. Cuando la señora María, que la ayudaba en la casa, estaba en la cocina, todo el tiempo estuvo ahí, trabajando, haciendo sus quehaceres, y no percibió que en cierto momento había pasado esta desgracia. Bueno, dejemos a doña Matilde a un lado y pocos días después apareció en una aldea cercana este niño de 3 añitos apenas, sentado en un parque sucio, andrajoso, maloliente y llorando muchísimo. Y gracias a Dios en esa aldea había una comunidad de unos frailes. Había un fray que se llamaba Fray Leopoldo. Cuando él vio al niño, pasaron 1000 cosas por su mente y su primer deseo fue ayudarlo. Le preguntó
quién era, qué era lo que había pasado, y el niño tan pequeñito que ya sabía hablar, apenas conseguía formular ciertas palabras. Entonces Mateo le contó a Fray Leopoldo que la noche anterior esta bruja lo había golpeado tanto, que él estaba muy adolorido. Y él veía las cosas horribles que ella hacía en su casa, hacía pociones, llamaba, invocaba al demonio. Era una bruja mala, muy mala. Y tenemos que tener en cuenta que esas cosas sí existen. El mal existe, está a nuestro alrededor y uno tiene que tener, como que prestar atención dónde están las cosas del bien y dónde están las cosas del mal. Entonces, Fray Leopoldo cogió al niño, lo llevó a la casa donde ellos vivían y con mucho cuidado lo arreglaron, le dieron comida, en fin, le dieron abrigo. Y el niño poco a poco se fue calmando y fue contando bien todo lo que había pasado. Pocos días después, su madre, doña Matilde, que no dejaba de rezar a la Santísima Virgen para que su hijito apareciera, se enteró de que en una aldea vecina habían encontrado a un niño de 3 años llamado Mateo, que estaba andrajoso en un parque. Entonces ella se dio cuenta que era su hijo, que le había perdido hace algunos días. Ella no dudó, fue corriendo hasta este lugar, se encontró con Fray Leopoldo, que con mucha alegría le devolvió a su niño, ya en un estado totalmente diferente del cual lo había encontrado. Y Fray Leopoldo les propuso algo. Antes de volver a su casa, les dijo: ¿por qué no vamos a la iglesia y hacemos una oración? Una oración a aquel que salvó a Mateo. ¿Quién sería aquel que había salvado a Mateo? Volviendo un poquito atrás la historia, ¿qué fue lo que sucedió? Mateo contó que la noche en que la bruja lo había golpeado muy fuertemente, él recordó la oración que su madre le había enseñado: ángel de mi guarda, dulce compañía, sé mi guarda y mi vigía. Y en ese momento él vio que las rejas que cerraban la casa de esta bruja tenían un candado puesto, pero en el momento que él terminó la oración se dio cuenta que ese candado que estaba colocado no estaba cerrado. Milagrosamente se abrió. La bruja se olvidó de cerrarlo. Ciertamente fue obra, con certeza fue obra del ángel de la guarda. Entonces el niño abrió la puerta y ahí fue que se escapó. Entonces, por medio de su ángel de la guarda, él quedó a salvo. Y ahí él contaba con detalles la historia a Fray Leopoldo, a su mamá, etc. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? En nuestra vida, por más que seamos pequeñitos, por más que seamos de edad adolescente o de edad madura, esto es para cualquier persona, siempre debemos recordar que hay un ser a nuestro lado que, por más que nosotros no lo veamos con estos ojos, él siempre está pendiente de todas nuestras necesidades, desde la más pequeñita hasta la más grande. Pero hay una condición: el ángel de la guarda y todos los ángeles que nos rodean nos ayudan siempre y cuando uno les pida. Él nos cuida, claro está, pero esa ayuda grande, gigante o pequeña depende de cuán devotos seamos nosotros de nuestro ángel de la guarda. Entonces, a partir de hoy vamos nosotros a hacer un trato y prometerle a nuestro ángel de la guarda rezar esta oración que Mateo rezaba, tan cortica pero tan especial, que la rezaba todos los días: ángel de mi guarda, dulce compañía, sé mi guardia y mi vigía. Esperamos que esta historia les haya gustado y que sobre todo quede enteramente grabada en su alma para, a partir de este día, ser uno solo con su ángel de la guarda. Salve María.